Estamos delante del Señor para hacer este momento de oración juntos a partir de la consideración del año jubilar, Eucaristía y Esperanza. El año jubilar que estamos celebrando describe a los cristianos como peregrinos de esperanza. Con estas palabras, el lema del jubileo identifica la esperanza como el motor de nuestra peregrinación, es decir, de nuestro caminar juntos hacia el cielo, que es nuestra patria definitiva. Caminamos precisamente porque estamos llenos de esperanza, porque vive en nosotros la certeza de la meta, del cumplimiento definitivo de nuestra vida. Y por eso es imprescindible preguntarse delante del Señor de dónde nace esta esperanza, cuál es la fuente de nuestra certeza presente que nos permite caminar con certeza hacia el futuro. Es decir, ¿por qué la esperanza no puede confundirse con una vaga ilusión de que al final todo irá bien? Es decir, ¿por qué la esperanza no es una ingenuidad infantil en el peor sentido de la palabra, que nos haga retirar la mirada de la dureza de la vida, del dolor, del sufrimiento, tal y como podemos verlo presente en sus manifestaciones más variadas en nuestra vida, desde la muerte de alguien querido a la tragedia del hambre o de la guerra? Por tanto, delante del Señor nos preguntamos cómo es posible ser peregrinos de esperanza y si tenemos razones para esperar y por ello para seguir caminando. Para poder responder a esta pregunta queremos precisamente contemplar el vínculo que existe entre la esperanza cristiana y la Eucaristía. Queremos contemplar la Eucaristía como fuente continua de esperanza. Y no es extraño porque a lo largo de los siglos la Iglesia ha reconocido en la Eucaristía el pan de los que están en camino. Así ha llamado la Iglesia a la Eucaristía, panis viatorum, el pan de los que están en camino. Es decir, el alimento de la esperanza que hace de nosotros peregrinos y no vagabundos. Además, la Eucaristía, como sabéis, también ha recibido el nombre de prenda de la vida eterna, es decir, de anticipación del cielo, anticipación de la participación definitiva en la vida misma de Dios, cuando habitaremos esa casa de puertas siempre abiertas, que es la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como decía el teólogo Hans Urs von Balthasar. Para reconocer que efectivamente la Eucaristía es esta fuente de esperanza, es decir, el pan de los que estamos en camino como peregrinos, que somos todos nosotros, esta tarde queremos recorrer juntos el mismo camino que recorrieron los discípulos con Jesús, para ver cómo Jesús les fue introduciendo al misterio de su permanencia en la historia, en la Eucaristía, que hace de nosotros la Iglesia de Jesucristo, su cuerpo y su esposa. Quizás no nos hayamos dado cuenta, pero si nos fijamos un poco, nos asombraremos al comprobar cuántas veces en los Evangelios se nos habla del pan, y se nos habla precisamente para introducirnos en el misterio de Jesús, pan de vida, presente aquí en la Eucaristía. Vamos por eso en este momento de oración a repasar juntos los Evangelios y ver cómo nos van introduciendo en el misterio de la Eucaristía como pan de vida, como pan de los peregrinos. Hay un primer paso que
podemos llamar el hambre y el pan, que es muy elemental y que por eso fácilmente lo podemos reconocer todos. Consiste en reconocer que no es posible emprender el camino en ayunas, es decir, que el camino exige que el hombre esté alimentado y que por el contrario el hambre nos paraliza y no nos permite avanzar. Todos tenemos experiencia de lo que significa tener hambre. Es quizás el signo más sencillo y evidente de nuestra dependencia, del hecho concretísimo de que no nos bastamos a nosotros mismos, sino que dependemos de otro. El hambre nos recuerda permanentemente que somos necesitados. Por muy fuerte y muy en forma que se encuentre uno, antes o después necesitará comer si quiere seguir adelante en el camino. Pues bien, Jesús mismo ha vivido en primera persona esta experiencia del hambre. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Jesús se ha hecho hombre y ha vivido toda la experiencia humana, en todas sus facetas y posibilidades, menos en el pecado. Por eso, también él ha sentido hambre. Es verdad que en este momento que hemos leído las tentaciones, el evangelista nos dice que Jesús sintió hambre después de un largo ayuno, 40 días con sus 40 noches. Ninguno de nosotros hubiese aguantado tanto. Pero hay otros momentos en los evangelios en los que vemos que Jesús vive con normalidad la experiencia de tener hambre y tenerse que alimentar. Los discípulos se van a buscar comida y dejan a Jesús solo junto al pozo, y es entonces cuando se encuentra con la samaritana. O Jesús mismo le pide a Zaqueo ir a su casa para poder comer, o a Simón, el fariseo. Era además muy normal verle sentarse a la mesa con pecadores y publicanos. Es decir, Jesús sintió hambre y por tanto necesidad de pan. Cuando Jesús se va a ofrecer como pan, sabe la necesidad que tenemos. Este simple dato nos ayuda a comprender que el hambre en sí misma no es nuestra enemiga, sino que constituye una ocasión privilegiada para comprender quiénes somos y qué significa estar en camino, ser peregrinos. De hecho, es muy bello ver cómo Jesús responde al tentador sin negar su hambre. Jesús no le dice: «No tengo hambre». Jesús no le dice que el hombre no tiene necesidad de pan, sino que con las palabras «no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios», Jesús nos está indicando que el hambre de pan es signo de otra hambre mucha más profunda y radical. Nos está indicando que nuestra hambre de pan nos habla de nuestra dependencia, de la necesidad de recibir ese amor que deseamos como un don gratuito que otro nos ofrece. A Jesús, además, la conciencia de la necesidad de los hombres le llena de ternura y compasión. Cuando Jesús ha visto a los hombres con hambre, se ha llenado de ternura. El Evangelio nos lo dice expresamente cuando nos narra la escena
de la multiplicación de los panes y los peces. En efecto, las dos veces que nos relata este milagro, el evangelista Mateo insiste en la compasión de Jesús. En la primera vez dice: al enterarse Jesús, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ellos y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús se compadece de la multitud, porque había muchos enfermos, pero también se compadece de todos los demás, y de hecho se preocupa de ellos, se preocupa por su alimento, porque se había hecho tarde y no tenían que comer. Y ante el prudente consejo de los discípulos, Jesús, en cambio, les pide que sean ellos los que se ocupen de alimentar a aquella multitud. Podríamos decir que Jesús casi desafía a los apóstoles, porque era muy consciente de la impotencia de los discípulos para saciar a aquella multitud. Con esas palabras, Jesús ayuda a los discípulos y también a nosotros a comprender que hay un hambre en el corazón del hombre que los propios hombres no son capaces de saciar. Los hombres con los que nos encontramos tienen un hambre que nosotros no podemos saciar por nosotros mismos. Eso no significa, sin embargo, que esa hambre no pueda ser saciada, pero hace falta otra cosa. Hace falta algo del otro mundo en este mundo. Y es precisamente de esta novedad que irrumpe en la historia que nos habla el Evangelio cuando nos narra la sobreabundancia de la multiplicación. Los 12 cestos llenos de sobras nos dicen que estamos en presencia de algo infinitamente más grande y profundo que atender a las necesidades materiales de los hombres. Si lo hubiésemos hecho nosotros, hubiésemos dicho: 5.000 hombres, 5.000 panes. 12 cestos, sobran 12 cestos, porque el hambre que quiere saciar Jesús es mucho más. Es la presencia de Jesús que implica su relación con el Padre, como lo muestra el gesto de la bendición, lo que puede verdaderamente saciar a toda aquella multitud. Más explícita todavía es la segunda multiplicación. Dice: Jesús llamó a los discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente.
Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Los que comieron eran 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. En este caso, Jesús es más explícito porque toma directamente la iniciativa y pone delante de sus discípulos la compasión que le provoca la necesidad de toda aquella gente. Jesús no solo responde a nuestra necesidad cuando nosotros le pedimos o cuando otros le hacen presente nuestra situación, sino que Él mismo viene a nuestro encuentro, siente compasión de nosotros y quiere hacernos participar de la sobreabundancia de su presencia. Porque la Eucaristía es pan de esperanza, es pan para los que estamos en camino. Porque la Eucaristía es Jesús mismo que mira con compasión y ternura nuestra hambre. El hambre que somos cada uno de nosotros. Donándose en la Eucaristía, Jesús se compadece de nuestra hambre. Con la multiplicación de los panes y los peces, a través de la cual Jesús sacia nuestro hambre y nos enseña que el hambre de pan es signo de nuestra condición dependiente, de que somos necesidad. Jesús también nos educa en la posición fundamental de la vida cristiana, que es la confianza, la expresión cotidiana de la esperanza. La esperanza se vive en el camino cotidianamente como confianza. Es muy interesante a este respecto seguir leyendo en el Evangelio qué sucedió después de la multiplicación de los panes y los peces. Veamos cómo nos relata en este caso San Marcos. Dice: a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Él les ordenaba diciendo: estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 panes entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de comprender? Los discípulos malinterpretan las palabras de Jesús y creen que les está reprochando no haber cogido suficiente pan para el viaje. Habían sido testigos de lo que Jesús había realizado multiplicando los panes y los peces. Y sin embargo, seguían pensando y moviéndose como si Jesús no estuviese presente. Es decir, creían que tenían que ser ellos los que se ocupasen de proveer a saciar su hambre. Jesús les hace caer en la cuenta de su error con palabras severas. Les dice: tenéis embotado el corazón. Son palabras que nos ayudan a comprender que en la relación con Jesús no se trata simplemente de entender que Él es el Salvador, que puede verdaderamente saciar nuestra hambre de un modo sobreabundante e inimaginable, sino que es necesario aceptarlo, acogerlo, confiar en Él. El corazón embotado no es simplemente una razón que no comprende, sino una libertad que se resiste
a dejarse salvar. Cuando Jesús sale a nuestro encuentro y nos salva, nuestra libertad está llamada a decidir por Él. Es decir, cada uno de nosotros estamos llamados a decidir si confiar en Jesús y su poder salvador o si seguir fiándonos de nuestras propias fuerzas, aunque ya sepamos cuánta es nuestra fragilidad. Porque Jesús nos sacia sobreabundantemente, podemos confiar, pero es necesario quererlo, decidirlo. La confianza no es fruto de un temperamento particular, sino que florece como un sí del corazón. La confianza y la pobreza de corazón es una decisión de nuestra libertad. Jesús se nos ofrece como pan para el camino en la Eucaristía para que podamos confiar en Él. ¿Y cómo podemos educarnos en la confianza como posición fundamental de nuestra libertad? Nos responde el mismo Jesús. Nos educamos en la confianza a través de la petición. Leemos en el Evangelio de San Mateo: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? Jesús vuelve a recordar el ejemplo del pan. La confianza nos hace pedir y a la vez pedir alimenta nuestra confianza, porque pedimos a Dios nuestro Padre. Jesús vuelve a utilizar la imagen del pan. Si un hijo pide a su padre pan, no recibirá una piedra. Mucho más nosotros, que buscamos el pan que solo Dios puede dar. Para educarnos en la petición, en esta petición que genera confianza, Jesús, a través del Evangelio, nos ofrece otras dos indicaciones. La primera la encontramos en la oración del Padre Nuestro, que es la oración cristiana por excelencia. En ella, como sabemos, una de las peticiones es precisamente: danos hoy nuestro pan de cada día. Ese de cada día nos indica con claridad que la petición debe ser constante, que una vez que Jesús ha irrumpido en nuestra existencia salvándonos, todo depende de la relación con Él. El alimento de nuestra existencia es la relación que Jesús ha establecido con nosotros. Por eso los primeros cristianos referían esta petición del Padre Nuestro precisamente al pan eucarístico. Y esto nos vuelve a permitir reconocer que la Eucaristía es fuente de esperanza, es el pan de cada día para poder seguir caminando. La segunda indicación la encontramos en la narración de la mujer cananea. Dice así: Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se acercaron a decirle: atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó: solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él le contestó: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso: tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas
que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Esta mujer que pide las migajas del pan de la vida nos enseña que la petición que genera confianza es una petición absolutamente libre de pretensiones, de imágenes, de medidas. Venimos a pedir delante de Jesús eucarístico completamente pobres, mendigos. Pedimos sabiendo no merecer, sabiendo que todo lo que se conceda es pura gracia y manifestación del amor de Dios. Por eso es una petición confiada, porque se apoya completamente en Dios y en ningún modo en nosotros mismos o en nuestros méritos. Quien se acostumbra a mendigar las migajas del pan de los hijos crece en la confianza como expresión de su libertad, es decir, camina con esperanza. Ahora bien, para mendigar de este modo a Jesús las migajas del pan de los hijos, para no tener vergüenza de mendigar, es necesario haber reconocido que Jesús es verdaderamente el pan de vida. En el Evangelio, según San Juan, después del episodio de la multiplicación de los panes y los peces, el evangelista nos narra el discurso del pan de vida. Es decir, nos narra cómo Jesús muestra a sus discípulos y a todos los que estaban allí que Él mismo, su presencia, la convivencia con Él, es el único alimento indispensable para vivir y para vivir eternamente. Es un discurso un poco largo, pero merece la pena volver a escucharlo, porque Jesús pone ante nuestros ojos quién es Él. Jesús pone ante nuestros ojos cuál es el significado de su presencia aquí, en medio de nosotros, y por qué no podemos prescindir de esta relación que ha querido establecer gratuitamente con cada uno de nosotros. Es el capítulo 6 de San Juan. Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Jesús, con estas palabras, hace referencia a la multiplicación de los panes y exhorta a los que le oyen, y también a nosotros, a reconocer que su hambre les debe ayudar a buscar el alimento que no perece, es decir, aquello por lo que vale la pena vivir. Contemplar a Jesús en la Eucaristía es siempre buscar el alimento que no perece. Sigue el texto. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús responde con claridad. Es el trabajo al que les invita, el trabajo de la fe, de creer en Él, porque el mismo Jesús es el alimento que no perece. Los que le oyen comienzan entonces a defenderse. ¿Por qué? Porque ante Jesús, que se ofrece como alimento que no perece, o lo acoges, o le sigues, o te defiendes de él. No hay término medio. Dice el Evangelio. Le replicaron: ¿y qué signo haces tú
para que veamos y creamos en ti. ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó, en verdad os digo, no fue Moisés que nos dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. En el diálogo parece que se está abriendo un espacio para el encuentro entre Jesús y los que le escuchan. De hecho, ellos le piden recibir ese pan. Y es en ese momento en el que Jesús les desafía radicalmente para que reconozcan quién es. Les invita a reconocer que el pan que buscan es Él mismo y no algo que ellos puedan imaginar o dominar. Es entonces cuando Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que verá el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Para los judíos que le estaban escuchando, las palabras de Jesús eran muy claras. Jesús se estaba identificándose con Dios, con el Padre, y esto les escandaliza. Sigue el Evangelio. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Este es el gran escándalo de la encarnación. Dios se nos manifiesta y se nos da en forma humana. Aquellos judíos habían visto crecer a Jesús. ¿Cómo iba a ser el Hijo de Dios? Jesús tomó la palabra y les dijo, no critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne por la vida del mundo. Más claro, imposible. Jesús es el pan de vida y todo depende de acoger, de recibir este pan. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible recibir a Jesús, pan de vida? Es entonces cuando Jesús empieza a hablar de la Eucaristía que instituirá en la última cena. Disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron.
el que come este pan vivirá para siempre. Jesús anuncia la Eucaristía que va a instituir y en la cual se va a ofrecer cotidianamente como pan de vida, como pan para el camino. Ante este gran anuncio, los que estaban allí presentes tuvieron que decidir. O acogían la palabra del Maestro, aunque les resultaba dura e incomprensible, o se iban, lo abandonaban, negaban todo lo que sus ojos habían visto. No olvidemos que los que murmuran contra Jesús y van a abandonarle forman parte de aquella multitud que se había saciado gracias al milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Esto es dramático. Habían recibido de Jesús ese pan que saciaba su hambre, pero no habían comprendido que era el signo del alimento que no perece. El mismo Evangelio nos narra la alternativa crucial en la que se encuentra. Dice: desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Fue la convivencia con Jesús lo que permitió a Pedro reconocerle como aquel que tiene palabras de vida eterna. Días y días pasados juntos, viéndole predicar y tratar con ternura a los enfermos y a los pecadores, y curarles y perdonarles, viéndole discutir con los fariseos y explicar la ley como nadie antes había sido capaz, viéndole conocedor del corazón de los hombres y capaz hasta de resucitar a los muertos. Abandonar a Jesús hubiese significado decir que todo aquello no era verdad, que el alimento cotidiano de la convivencia con Él había sido aire sin consistencia y no el pan de vida que había cambiado radicalmente su existencia. No podía ser. Por muy frágiles y pecadores que se reconociesen, no podían negar lo que sus ojos habían visto. Es decir, no podían negar que efectivamente Jesús es el pan de vida. Para los discípulos y para nosotros es necesario que Jesús sea el pan de vida aquí y ahora. Es decir, no es suficiente con decir que Jesús ha sido el pan de vida para todos aquellos que tuvieron la inmensa gracia de cruzarse con Él por los caminos de Galilea hace 2000 años. Tiene que serlo aquí y ahora. ¿Cómo es posible entonces que Jesús se nos ofrezca hoy como el pan de vida? Es el mismo Evangelio el que nos responde. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesús es el pan de vida aquí y ahora porque ha decidido permanecer presente en la Eucaristía, en el sacramento del altar, como cuerpo entregado y sangre derramada por nosotros. Este pan vivo que estamos contemplando
no solo es la presencia misma de Jesús, sino su presencia redentora, su presencia pascual, ofrecida por nosotros, el memorial de su muerte y resurrección, a través del cual el Padre reconcilia consigo al mundo. La Eucaristía es Cristo mismo que sale a nuestro encuentro, nos explica las Escrituras, es decir, el designio de salvación del Padre, y parte para nosotros el pan. Como hizo con los discípulos de Maús, así hace con nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía. Jesús es el pan de los que están en camino, porque como Eucaristía nos acompaña en nuestro camino, se nos ofrece mientras caminamos. Dice el Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, 2 de ellos iban caminando a una aldea llamada Maús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Qué diferente sería si cada vez que venimos a celebrar la Eucaristía fuésemos conscientes de que Jesús se pone a caminar con nosotros. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el 3er día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. También nosotros podemos sufrir la tentación de pensar que la relación con Jesús es la relación con alguien del pasado, con su doctrina y sus mandamientos, con su estilo de vida, como si fuera un gran personaje en el que inspirarnos. También nosotros podemos caer en la tentación de pensar que ser cristianos es vivir como Jesús y no, en cambio, vivir en Jesús, con Jesús, a partir de Jesús, siendo una sola cosa con Él. Porque la Eucaristía es Jesús que se pone en camino con nosotros para hacernos una sola cosa con Él. Y si caemos en la tentación de pensar que Jesús es alguien del pasado, entonces es imposible que comprendamos el gran misterio de la Eucaristía, que haciéndonos participar del mismo pan nos hace una sola cosa con Él y entre nosotros. Sigue el texto. Entonces Él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iba, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a dar. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Vuelven a donde están los otros discípulos, contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Participando en la Eucaristía,
nos hacemos una sola cosa con Cristo, nos hacemos Eucaristía con Él, es decir, acción de gracias y entrega de nuestra propia vida para la salvación del mundo. Benedicto XVI lo recuerda en su encíclica Deus Caritas Est. Dice: la Eucaristía nos introduce en la entrega de Jesús. No recibimos solamente de modo pasivo a Cristo, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. Por esta razón es tan esencial no separar jamás la celebración de la Eucaristía de la adoración eucarística. El primer acto de adoración es precisamente la misma celebración, dice el mismo Benedicto XVI. En efecto, en la Eucaristía el Hijo de Dios viene a nuestro encuentro y desea unirse con nosotros. La adoración eucarística no es sino la continuación obvia de la celebración eucarística, la cual es en sí misma el acto más grande de adoración de la Iglesia. Concluimos este recorrido a través de los Evangelios, que nos ha hecho contemplar cómo Jesús se ofrece a nosotros como el pan de vida, fuente permanente de esperanza para nuestro camino, afrontando un hecho del que todos nosotros tenemos experiencia y que nos llena de dolor y desconcierto. Me refiero a la experiencia del pecado, es decir, a la experiencia que también nosotros, que somos hijos, que recibimos cotidianamente el pan en manos de nuestro Padre, no pocas veces lo despreciamos, no pocas veces malgastamos este pan, lo tratamos como si fuera un derecho nuestro y no un don que se nos regala inmerecidamente. Es la experiencia del Hijo Pródigo que acabamos de proclamar en la liturgia del último domingo. El Hijo Pródigo que prefiere apoderarse de su herencia, del pan de su Padre, y marcharse de casa, malgastándolo de forma insensata, hasta quedar reducido a la miseria. Y es entonces cuando se acuerda del pan de la casa paterna. Dice el Evangelio: deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? ¿Qué hace Jesús cuando nosotros, en vez de recibir con agradecimiento el pan que nos ofrece, nos alejamos de la casa paterna? ¿Qué hace Jesús cuando nosotros, en vez de mendigar las migajas del pan de los hijos, nos alejamos de casa? Volvamos al Evangelio. Hemos visto antes que Pedro, cuando mucha gente ha comenzado a abandonar a Jesús porque no le entiende y no está dispuesta a aceptar que Él es el pan de vida, se queda y confiesa su fe en Jesús. Pues bien, este mismo Pedro es el que en la noche del Jueves Santo, después del prendimiento, niega por 3 veces a su Señor, llorando amargamente su traición, su debilidad. El mismo que ha confesado a Jesús como pan de vida, ahora dice no conocerle, no haber compartido nunca el pan con Él, no ser su compañero. La palabra compañero dice precisamente aquellos que comen del mismo pan. ¿Qué hace Jesús con Pedro cuando nosotros le negamos? ¿Qué hace con nosotros? Lo mismo que hizo con Pedro. En el capítulo 21 del Evangelio según San Juan se nos narra el encuentro de Jesús resucitado con Pedro y cómo las 3 preguntas de Jesús: Pedro, ¿me amas?, dan a Pedro la oportunidad de remediar su triple negación. Y es muy bello siempre volver a estas 3
respuestas de Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pero el Evangelio nos ofrece un detalle que no tenemos que perder, un detalle profundamente eucarístico que nos permite reconocer por qué podemos siempre volver a decir a Jesús: tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Dice así: al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: venid a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Y aquí vienen estas palabras. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitarlo entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Antes incluso de preguntarle, Jesús se acerca a Pedro, toma el pan y se lo da. Jesús vuelve a ofrecerse como pan de vida para el camino, también para el camino de aquellos que hemos caído o nos hemos dado la vuelta. Porque Jesús, pan de vida, es fuente de esperanza, precisamente porque es el nombre propio de la misericordia del Padre. Y a esta misericordia el hombre no puede oponer nada. La misericordia de Dios siempre es más grande que nosotros. Basta acogerla. Basta el pan que el Padre nunca deja de ofrecernos a nosotros, sus hijos, para que podamos seguir caminando. Damos gracias al Padre por este pan de vida que nos da en su Hijo Jesucristo, el pan de la Eucaristía ofrecido permanentemente en la celebración de la Iglesia, adorado por el pueblo cristiano, el pan de la esperanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Viva Jesús sacramentado.